Estoy viendo cada vez menos. Ahí sí. Muy buenas noches, Claudia, María de Los Ángeles, Luis, Diego y Máximo. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta videoconferencia. Son las 21 horas en punto. Claudio se acaba de integrar. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, por favor, presentarse. ¿Cómo han estado todos? ¿Cómo van las tareas? Ya estábamos en la segunda semana, por lo tanto, próximamente deben entregar la tarea correspondiente al segundo módulo. Ayer cerramos el plazo para la entrega de la tarea de la primera semana. Bien, ¿cómo les fue con la primera tarea? ¿Tuvieron dificultades? Hola Claudia, bienvenida. No había visto tu nombre. Diego, Luis, María de Los Ángeles, Claudia, Claudio, Diego. Me parece que son todos los que están hasta ahora en la sala y además Máximo. Ah, Claudia, el trabajo que viene es un trabajo que es el análisis de un caso. Eh, es un caso, el caso Milser. Es una empresa en Inglaterra, una embotelladora pequeña, que desarrolla su negocio en un ambiente crecientemente competitivo donde las reglas del juego están cambiando y por lo tanto lo que se ve enfrentada esta empresa a la necesidad de hacer reacomodos estratégicos. Estos reacomodos estratégicos los hace a partir
de la llegada de un nuevo gerente, un nuevo directivo, que tiene una visión distinta a la visión tradicional que tenían los antiguos directivos y que tiene todavía parte importante del directorio. Por lo tanto, aquí se juega la intuición del nuevo gerente, se juega el análisis estratégico que hace, la lectura que hace de las condiciones del entorno, y lo que se pide, por lo tanto, es fundamentalmente tratar de explicar cuál es la situación que vive la compañía, cómo ha sido la evolución histórica y cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de las medidas que este nuevo gerente va a tomar a partir del análisis que realiza y cuáles son las recomendaciones que ustedes harían. Por lo tanto, la idea aquí es entender muy bien el tipo de herramientas que pueden ser usadas para evaluar la empresa, evaluar el entorno competitivo, definir los objetivos estratégicos y a partir de esos objetivos estratégicos planear un nuevo camino, una nueva ruta para la empresa, que evidentemente va a tener un punto de inflexión respecto de lo que era hasta ese momento, lo que se produce fundamentalmente por el hecho de que hay un cambio del entorno que es muy drástico. La idea, por lo tanto, es que ustedes puedan entender eso, conceptualizarlo y opinar respecto de lo que ustedes creen, pero además de la justeza de los planes de este nuevo gerente. Bienvenida, Sandra, que se integra a la sala. Luis pregunta por el carácter funcional de la misión de una empresa. ¿Qué entendemos por una... hay distintas ópticas sobre las cuales uno puede hablar sobre lo funcional. Una de eso tiene que ver con las actividades al interior de la empresa, las funcionalidades o especialidades al interior de la empresa, en oposición a una visión que es más bien de tipo transversal, horizontal, propia de un enfoque por proceso. Pero adicionalmente a eso, un enfoque funcional en la misión de una empresa tiene que ver con el para qué y el por qué esa empresa existe. Funcional en el sentido de que está para cumplir un cierto propósito, una cierta misión, una cierta función. Satisfacer, por ejemplo, una cierta demanda de un cierto tipo, segmento de cliente en un cierto mercado, en un cierto territorio, en un cierto espacio geográfico. Está para aportar valor a un grupo de clientes. Está para entregar un cierto servicio a los clientes o a la sociedad. Por lo tanto, es una visión, es una dimensión restrictiva respecto del quehacer de la empresa. Es la manera más sencilla a partir de lo cual definimos una misión. Buenas noches, Encarni. Buenas noches, Fernando. Esto de la misión es bien importante porque hay distintas formas a partir de las cuales o mediante las cuales nosotros podemos definir la misión. Y tenemos misiones que son más sencillas, más prácticas, más funcionales, y otras misiones cuya definición es bastante distinta a lo que tradicionalmente vemos. Lo que tradicionalmente vemos es una declaración que es bastante concreta, pero también hay formulaciones de estrategia que nos hablan sobre mercados actuales y futuros, productos actuales y futuros, segmentos de mercados actuales y futuros, estrategias actuales y futuras, y todo eso puesto en el marco de una definición de misión.
No es la metodología que tradicionalmente se usa, pero también es factible hacerlo de esa manera. En lo personal, prefiero definiciones que sean bastante más concretas. Cuando las empresas, por lo que he visto, cuando las empresas recién conocen este tipo de herramientas y empiezan a desarrollar ejercicios de planificación estratégica y los primeros elementos que se definen son la misión y la visión, se tiende a producir un efecto de alguna manera que tiende a enmascarar la realidad. Y pasa muchas veces que empiezan a aflorar con gran intensidad los sueños dentro de las personas. Y por lo tanto la empresa empieza a perder materialidad, se empieza a alejar de la realidad. Y eso se ve en que las definiciones, tanto de misión y visión, se alejan de lo concreto y pasan a hablar sobre temas planetarios, sobre los temas de calidad de vida, sobre el bienestar de las personas, de la sociedad, los aportes, la agregación de valor a todos los públicos de interés en circunstancias que en general el quehacer de una empresa es bastante concreto y que por cierto contribuye o puede contribuir al bienestar general, por cierto a la calidad de vida, generar trabajo, riqueza en un país, por cierto que lo puede hacer. Sin embargo, no es a mi juicio la forma más apropiada de definir una misión, porque la definición de misión tiene mucho que ver con el quehacer hoy día para responder a las necesidades respecto de ciertos públicos de interés que son prioritarios, por ejemplo, los clientes y los dueños. Y en consecuencia, nosotros deberíamos definir las misiones de manera bastante más concreta, mucho más aterrizada, mucho menos aspiracional, reflejando más bien aquello que hacemos. No los veo tan activos como la sesión anterior. Viene Fernando. La empresa puede cambiar su misión en cierto periodo de tiempo según cambios significativos del mercado. Efectivamente, la misión no es algo que tenga que cambiarse permanentemente o no es algo que tenga que someterse a revisiones sistemáticas de corto plazo. Por cierto, la misión debe someterse a revisiones. Ese proceso debe ser sistemático y aquí hay conceptos, principios del mejoramiento continuo que tienen que ser aplicados a cualquier práctica de gestión dentro de una empresa, incluyendo la definición de la misión y de los objetivos estratégicos. Sin embargo, una misión tiene que ser también algo que refleje cuestiones más o menos permanentes. Nosotros hacemos ensamblaje de computadores, por ejemplo, para un determinado mercado. Y ese es nuestro quehacer y por lo tanto nuestra misión tiene que estar enfocada en eso. No hacemos computadores hoy día y el próximo año nos dedicamos al negocio de la educación y el siguiente nos dedicamos al negocio o de la innovación en biotecnología. No hay cambios tan drásticos y por lo tanto las revisiones de las misiones tienen que ver más bien con cuestiones más específicas, no tanto con el quehacer de la empresa, sino con cómo agrega valor la empresa, en qué segmento de mercado se posiciona, cuál es su oferta de valor a esos mercados. Y por lo tanto tiene que estar sometida a revisión, sí. Debe ser flexible, por cierto que sí, pero no con un nivel de flexibilidad tal que se provoque cambios excesivamente drásticos. Claudia, muy buena pregunta porque nos pregunta por dónde debiese empezar una planificación estratégica. Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, hacer una
una reflexión, compartir una reflexión. Yo creo que en general nosotros tendemos a tener un problema que es ser más o menos prisionero de las herramientas, de los instrumentos. Y tendemos a hacerlo porque necesitamos probablemente tener unos instrumentos más o menos concretos, unas ciertas metodologías que nos orienten para obtener unos ciertos resultados. Esos resultados pueden ser definiciones, pueden ser, por ejemplo, la definición de objetivos, de misión, etc. Pero cuando hacemos esto, cometemos el error de quedar prisioneros de esas herramientas. Y las herramientas lo que buscan finalmente es representar ciertos principios. Son principios que de alguna manera se materializan a través de estos instrumentos. Entonces la planificación estratégica en realidad formal es un instrumento, es una herramienta, es una metodología que lo que hace es aterrizar un principio. ¿Y cuál es ese principio? La necesidad de reflexionar estratégicamente al interior de la empresa. Por lo tanto, lo que debiéramos rescatar en realidad es reflexionar permanentemente respecto a lo que está pasando en el entorno, respecto a nuestras capacidades para responder a esos cambios del entorno, a nuestras capacidades para definir objetivos estratégicos, medirlos, seguirlos y modificarlos, actualizarlos cada vez que sea necesario. La manera en que eso se adopta, la verdad, es que no debiera ser rígida. Nosotros no debiéramos tener, en general, no debiéramos tener procesos rígidos que nos conduzcan a obtener cierto tipo de resultados, menos en el campo de la estrategia. Sin embargo, eso no significa, por cierto, no significa que estemos en condiciones de aplicar principios así en términos muy genéricos. Y por lo tanto es necesario muchas veces aplicar metodologías. Lo que quiero decir es que las metodologías, si las usamos, debemos usarlas básicamente para que nos ayuden a aterrizar unos principios, unos objetivos que son más generales. Y en este caso el principio más general es la necesidad de pensar, de revisar, de reflexionar estratégicamente. Dicho eso, y ahora paso a responder lo que plantea Claudia, normalmente nosotros para hacer una planificación estratégica partimos desde la definición de la misión o de la visión simultáneamente, separadamente, primero la visión, primero la misión. Es recomendable que primero sea la visión, el quehacer de la empresa, para lo cual hacemos dos cosas. El análisis de las condiciones externas, el análisis del entorno competitivo, es decir, cuáles son las amenazas que hay externamente, cuáles son las oportunidades que se nos presentan. Segundo, cuáles son las competencias internas que tengo y cuáles son las competencias que debo adquirir dada una cierta condición de debilidad. A partir de este análisis de competencias internas y condiciones del entorno, yo estoy en condiciones de definir la misión. Una vez que defino la misión, tengo dos caminos. Uno, hacia arriba, en el sentido de tengo definido mi quehacer, sé con quién lo voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, a qué segmento del mercado voy a ofrecer mi oferta de valor y por lo tanto defino la visión, que es una definición más bien de carácter aspiracional. Y una segunda vertiente que es hacia abajo, que tiene que ver con cómo desde la misión vamos generando objetivos que llamamos primero de carácter estratégico, objetivos estratégicos, y que después los vamos operacionalizando en objetivos tácticos o de corto plazo y que se traducen a su vez en planes de acción que llevan aparejados presupuestos. Esa es la manera en que se desarrolla un proceso de planificación estratégico que denominamos formal y por lo tanto lo vamos a hacer con una cierta rigurosidad, con una cierta metodología y vamos a ir definiendo este paso a paso. Entre medio podemos definir, por cierto, nuestra oferta de valor, que es algo parecido a la misión, no es exactamente la misión, la oferta de valor es qué es lo que hago respecto a ciertos grupos de interés.
No sé si quedó claro, Claudia, si se entendió. Aprovechamos de saludar a Guillermo y a Rodrigo que se están incorporando. Ok, Claudia dice que sí. Entonces, volvamos a lo que plantea Luis ahora. Luis nos dice si las actividades de apoyo son la base de la cadena de valor. La cadena de valor, ¿qué es? Es una desagregación de actividades. Desagregación de actividades que hace la empresa en función de sus clientes. Y le llamamos cadena de valor o centros estratégicos. Dividimos, ¿no es cierto?, las actividades en centros estratégicos. Y lo hacemos con el propósito de separar fundamentalmente aquellas actividades que son de agregación de valor al cliente, que son la base, por llamarlo de alguna manera, la base eh, del quehacer de nuestra organización, porque ahí está definido, si miramos de atrás o al revés, de adelante hacia atrás, vamos a tener el cliente, vamos a tener los procesos que nos permiten poner en contacto nuestros productos o servicios con nuestros clientes, el servicio de venta y de postventa, y hacia atrás vamos a tener toda la logística de salida, los procesos productivos propiamente tales y la logística de entrada. Esa es la línea, mirada horizontalmente, esa es la línea de agregación de valor al cliente, porque significa que transformamos unos ciertos insumos en unos ciertos productos cuya valoración por parte de los clientes es mayor que la sumatoria de valor que tienen esos insumos separadamente. En consecuencia, lo principal, lo clave, la base de la cadena de valor está representada por esa línea. Adicionalmente a esa línea, existen lo que llamamos los procesos de apoyo o los procesos de soporte, cuya función principal es facilitar la ocurrencia de los procesos principales. La ocurrencia, es decir, que estos ocurran de la manera más eficiente posible. No son los procesos principales. Una empresa no, el nivel de éxito de una empresa no está determinado por la calidad necesariamente de sus procesos de apoyo, pero sí está determinado por la calidad de sus procesos principales, por la calidad de esos distintos procesos y por la calidad de las interrelaciones que se establecen entre ellos. En consecuencia, lo central siempre tiene que ver con mirar la línea de agregación de valor a los clientes y en segundo lugar, con la línea que nos ayuda, que nos facilita, que nos apoya que estas cosas ocurran. Luis, no sé si te quedó más o menos claro lo que acabamos de ver sobre la cadena de valor. Ok, vamos a lo que plantea Fernando. Fernando nos dice que un análisis PEST, es decir, de entorno fundamentalmente, político, económico, social, tecnológico, versus un análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, existen algunos parámetros para determinar cuál puedo hacer según la planificación estratégica de una empresa. No entendí mucho. A ver si voy a tratar de interpretar, Fernando. Está planteando como alternativas hacer un análisis PET versus un análisis FODA para alimentar la planificación estratégica, uno versus el otro. Por favor, aclárame lo que estás tratando de decirme.
Fernando, por favor, a ver si entendí correctamente. Te está preguntando cuál es mejor de estos dos análisis, el análisis PET o el análisis FODA, por lo tanto, cuál es mejor que use como insumo para la planificación estratégica, esa es la pregunta. Ok. La verdad es que ambos son absolutamente necesarios, porque lo que mencionaba recién, cuando hacemos la planificación estratégica, tenemos que considerar dos cosas. Primero, las condiciones del entorno. Y las condiciones del entorno significa determinar cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Y lo puedo hacer bajo un análisis que usa esta metodología, donde analizo todas las variables que afectan mi ambiente más cercano y mi ambiente más lejano. O sea, es decir, el análisis. Pero adicionalmente, porque esa es una parte de la realidad, esa es una cara de la medalla. La otra cara de la medalla tiene que ver con las competencias con que cuenta mi organización, mi empresa, para aprovechar esas oportunidades y para enfrentar esas amenazas. Y por lo tanto, ambos elementos, el análisis interno y el análisis externo, son absolutamente necesarios, son imprescindibles porque son complementarios. Ambos abordan ámbitos distintos, uno interno y el otro externo. Fernando, ¿quedó más o menos claro? Me interesa que vayamos retroalimentando de inmediato para que no vayan quedando cosas inconclusas o dudas. Se complementan ambos PES y FODA, se complementan y se complementan muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar ambos. En el caso lo que pasa es que hay ciertas cosas aquí que uno tiene que considerar, porque en el análisis PET hay ciertos elementos que se derivan o del cual podemos derivar las oportunidades y las amenazas. La parte interna corresponde básicamente a cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿Se complementan ambos? Sí, pero los ubico en espacios distintos dentro del proceso de planificación estratégica. Normalmente no los evalúo de manera simultánea. Diego nos plantea un tema respecto a las opciones estratégicas, de acuerdo a las ventajas competitivas del negocio, si se debe seleccionar la estrategia, se pueden elegir varias estrategias en conjunto, plantea que sí, porque puede existir la posibilidad de errar. Y la verdad es que nosotros tenemos que optar. Tenemos que optar por opciones estratégicas. No es posible tener una combinación de todas las opciones abiertas siempre, porque cuando yo opto por un camino estratégico, lo que hago es alinear mis recursos y mis capacidades organizacionales, mis mensajes comunicacionales, mi estrategia de marketing. La oriento en función de esa estrategia, de unos ciertos objetivos. Un objetivo estratégico asociado a volumen, porque tengo un bajo margen, no es lo mismo y no requiere las mismas competencias, los mismos recursos que un objetivo asociado a una instalación como organización diferenciada, que tiene atributos diferenciadores, en que los márgenes van a ser más altos. En consecuencia, el ideal siempre, si uno piensa, el ideal siempre sería combinar todas las estrategias, pero eso no es posible. En general no es posible. Lo peor, cuando vamos a las estrategias más generales, las estrategias que nos definidas a partir de los atributos, ya sea diferenciación o de costo, lo peor es quedar en mitad de nada.
Y quedar a mitad de camino es quedar a mitad de nada. ¿Cuál sería la receta, las herramientas a utilizar en una planificación? La verdad es que hay aquí alguna eh, metodología que están bastante probadas. Eh, Les decía antes, primero definir la misión o actualizar la misión, para lo cual tomo todas las variables del entorno, es decir, las variables, el análisis, lo que llamo el análisis externo, toma todas las variables internas, el análisis interno, y a partir de eso redefino mi misión. Una vez que tengo eso, y considerando las variables internas y las variables externas, defino los objetivos estratégicos. Una vez definidos los objetivos estratégicos, defino los objetivos tácticos, definimos los planes operacionales, asocio los presupuestos y llego a los planes de acción, por área, funcionales o por proceso. Eso lo puedo traducir después en paneles de indicadores. Esa es una manera bastante sencilla de hacer planificación estratégica. Hay una manera adicional de hacer planificación estratégica, que es a partir de la metodología del Balanced Scorecard, el BSC o el cuadro de mando integral, cuyo propósito no es precisamente hacer definiciones estratégicas, sino que partimos de las definiciones estratégicas, partimos de la misión, de la oferta de valor eventualmente si existe, y de la misión. ¿Qué es lo que se hace aquí? Defino lo que llamamos un mapa estratégico, que es un conjunto de relaciones de objetivos estratégicos. Es decir, considerando los mismos elementos del análisis interno y el análisis externo, las mismas cosas, las ordeno de manera distinta en un mapa que llamo mapa estratégico, y eso lo traduzco en paneles de indicadores respecto de los cuales puedo hacer seguimiento, monitoreo en distintos periodos de tiempo. La gracia de esta herramienta es que me permite materializar o aterrizar de mejor manera la estrategia. Pues yo tengo una estrategia que está arriba, ¿no es cierto?, en la estratosfera muchas veces, tengo que llevarla a la Tierra. El método de planificación estratégica tradicional falla de alguna manera en la parte media. Definimos bien todos los aspectos más estructurales, más generales, más estratégicos, pero no logramos llegar a los planes de acción y ahí tendemos a perder. El Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, nos ayuda a resolver ese problema en la medida que llena un gap, un vacío que hay entre la definición de los objetivos estratégicos y los planes de acción. ¿Cómo estamos, muchachos? Parece que están cansados, día jueves, se acerca fin de semana largo, hay algunas personas que no han opinado aún. Máximo, por ejemplo, María de los Ángeles, Guillermo, Rodrigo, todavía no han hecho preguntas. Fernando, los gap es una brecha. Un gap es una brecha. Una brecha es un diferencial entre el estándar alcanzado, el nivel alcanzado y el estándar deseado. Ahí hay una brecha que tenemos que cubrir.
A Claudio, yo les propongo lo siguiente. No está considerado en el programa preliminarmente el trabajo con el Balance Scorecard. Y sin embargo, me parece que es una herramienta extraordinariamente positiva, muy interesante. Creo que a estas alturas es muy necesaria que la podamos implementar a nivel de las empresas. Lo que tengo proyectado es que para las clases presenciales dediquemos un par de horas a trabajar con el Balance Scorecard. Así que, por cierto, en esa sesión, que va a ser el 9 de junio, les voy a entregar material, mapas estratégicos, temas conceptuales relacionados con el cuadro de mando integral, de tal manera que a lo menos nos ubiquemos bien eh, en cómo se pueden hacer e incluso eh, soltar un poquito la mano y hacer algún mapa, un mapa estratégico. Así que me comprometo a que hagamos eso en la clase presencial. María de Los Ángeles y Claudia van a tener que acordarme en todo caso. A esta altura ya se me olvidan algunas cosas. El, a ver, sí, el próximo. Te iba a preguntar precisamente eso. Sí, yo recomendaría que trabajaran al menos en pareja. Creo que hay ciertas habilidades que estos programas de máster desarrollan de manera preferencial. Una de esas habilidades tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una habilidad que no todos tienen, que para no todos es posible obtener, y es una habilidad, es una destreza, es una competencia extraordinariamente importante a nivel directivo. Nosotros no trabajamos en general aisladamente. Son muy pocos, son raros los casos en los cuales esa circunstancia se da. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es promover el trabajo en grupo, en esta primera fase, porque recién se están conociendo, esperamos que en una segunda fase ya sea trabajo en equipo. Por lo tanto, yo recomendaría que este trabajo, que además tiene bastante información, lo pudieran hacer al menos en pareja. Así es, absolutamente de acuerdo, Sandra. Fíjense que finalmente uno se da cuenta que son las habilidades blandas las que determinan el éxito en los negocios. No son las habilidades o las destrezas más duras, son las blandas, las que tienen que ver con el manejo de conflictos, con el trabajo en equipo, con el desarrollo de talento, aquellas que permiten hacer que los equipos funcionen coherentemente, alegremente y que estén aportando a los objetivos generales. Eso es más difícil. No entiendo, Claudio, aparte se especula. Eh, no entiendo muy bien qué quieres decir con eso. Por favor, si me lo puedes aclarar. Sí, miren, a ver, el modelo de deportes ya entendí, en el sentido que hay una sexta fuerza, una seis fuerzas, una sexta fuerza. Sí.
El, a ver, toda la metodología, pensemos en la metodología de las 4P en marketing operacional, precio, producto, plaza, etc. Eh, Esa es una metodología que es bastante interesante, bastante importante y que sigue teniendo validez. Sin embargo, con el correr del tiempo, todos nos fuimos dando cuenta que era una metodología que probablemente no era todo lo buena, todo lo exacta, todo lo precisa que hubiésemos deseado. Y por lo tanto, le fuimos agregando cosas. Y ya no eran las 4P, sino que eran las 5P, las 6P, las 7P. Hasta que llega un punto en que eso se distorsiona completamente. Aquí pasa lo mismo. Si uno hace un análisis, puede ser que no todo el ambiente competitivo esté regulado a partir de estas 5 variables. Sin embargo, es una metodología que está absolutamente probada, que es una metodología muy valiosa, muy válida. Si nosotros pensamos en variables como gobierno, gobierno corporativo, gobernanza, etc., clima organizacional, son variables internas, particularmente el clima organizacional. Por lo tanto, no determina eso el ambiente competitivo. El ambiente competitivo y el atractivo de la industria, que es el objetivo para lo cual se ha diseñado la metodología de las 5 fuerzas de Porter, no incluyen variables internas por cuestiones absolutamente claras. Es obvio, por lo tanto, que esas variables no pueden estar incluidas. Nosotros podemos hacer una segunda generación con nuevas variables, pero la verdad es que me parece bastante inoficioso. Luis, en segmentación, los negocios no relacionados es más exitosa. En segmentación, los negocios no relacionados más exitosos. Entiendo que lo que estás tratando de decir es que si yo tengo negocios distintos, tengo un grupo, por lo tanto, un grupo empresarial, por ejemplo, con negocios no relacionados, tengo mayor probabilidad de ser exitoso. Eso es lo que se pregunta. Luis, sí, la verdad es que también es relativo, porque eh, en una primera fase, cuando yo incursiono como grupo en distintos negocios, lo que significa distintos mercados, evidentemente voy a tener mayor probabilidad, posibilidad de crecimiento independiente en esos mercados, cuando tengo negocios que no son relacionados. Es como si tuviera 2, 3, 4, 5, 6 empresas distintas. Eso es verdad. Negocios no relacionados me van a generar volúmenes crecientes porque cada uno se va a comportar de manera absolutamente distinta y cada negocio no va a incidir sobre el éxito de los otros. Es más, desde el punto de vista de la diversificación del portafolio de negocios, resulta incluso más atractivo porque tengo los huevos repartidos en canastas distintas. Si un mercado, si una industria se tiende a poner conflictiva, se contrae, puede que otra me permita mantener márgenes favorables todavía y eso hace que la actividad global sea atractiva. Sin embargo, hay algunas consideraciones aquí que hay que hacer. Por ejemplo, cuando yo tengo negocios que son muy distintos, no relacionados entre sí, no es posible que yo genere ciertas sinergias. Y las sinergias pueden generar beneficios enormes porque me producen eficiencias naturales y aumentos de productividad
o disminución de costos, porque hay ciertas funciones, por ejemplo, que puedo atender directamente desde el nivel corporativo sin necesidad de tener que replicar todas las estructuras de manera independiente. Entonces, tengo más diversificación por una parte, tengo más posibilidad de crecer rápidamente por otra, sí, en los casos de negocios no relacionados, pero pierdo sinergia en la medida que no soy capaz de conectar a los negocios de manera virtuosa, tanto entre sí como con el nivel que llamamos corporativo. Um, sí, Rodrigo, respecto de las 4P, las 6P, es lo que les señalaba antes. Para mí es más fácil seguir trabajando con las 4P. Es más cómodo. Los temas relacionados con las otras P, los procesos, las personas, cualquiera sea. La verdad es que hay otros ámbitos en los cuales podemos trabajarlos y desarrollarlos sin ningún problema. Yo creo que en la medida que nosotros usamos herramientas que sean más transparentes, más claras, más nítidas, sin complejizarlas en exceso, la verdad es que vamos a generar consensos más fáciles y eso nos ayuda bastante a entendernos en el lenguaje. Sí, Claudia, yo entiendo, y es lo que pasa cuando diversificamos los negocios. Un grupo diversifica su negocio y como inicia un negocio que es absolutamente nuevo, que no conoce en general, porque su historia dice relación con otros negocios, la tasa de éxito es menor, naturalmente, que si emprendiera un negocio ligado o relacionado con el anterior. Eso es muy natural. En el caso de las tabacaleras, lo que estamos observando en el mundo hoy día, dada la presión, la fuerte presión social en contra que tienen, lo que estamos observando es que están incursionando en negocios, en industrias que son absolutamente distintas, son negocios nuevos, producto de la presión social. Bien, Diego, acá veo una pregunta entre la unidad estratégica de negocio y las diferencias, unidad estratégica de negocio y grupo estratégico. Invito a que algunos de los brillantes participantes ensaye alguna respuesta para su compañero y vamos, sobre esa base, vamos construyendo una respuesta más sólida para Diego. ¿Qué les parece? A propósito que Claudia puso ese caso, a ver, Guillermo va a responder acá. Guillermo dice, cuando se habla de unidad estratégica de negocio se destaca la ventaja distintivas que se producen entre una y otra como el elemento. No. Sí, para cerrar la pregunta de Guillermo, y quiero volver atrás mientras alguien piensa en cómo contribuir a la respuesta de Diego. Antes de entrar en eso, quiero tomar el tema que nos plantea Guillermo. Dice que cuando se habla de unidad estratégica de negocio se destacan las ventajas distintivas que se producen entre una y otra unidad estratégica de negocio como un elemento sensible. Como un elemento sensible. Cuando se habla de unidad estratégica de negocio se destaca. Sí, lo que pasa, entiendo la lógica. Lo que pasa es lo siguiente.
la competencia, la competencia real, la competencia real en los mercados se produce entre unidades estratégicas de negocio. ¿Por qué? Porque la competencia se produce a nivel de lo que llamamos los binomios producto-mercado. O sea, es un producto puesto en un mercado determinado, delimitado. Será un segmento, será un nicho, será un mercado más amplio, da exactamente lo mismo. Pero es un cierto producto que es puesto ahí, que se relaciona o compite con otros productos similares o que cumplen la misma función o que son producidos con la misma tecnología o que son demandados por, por los clientes, son demandados y por lo tanto la competencia se produce entre ellos. En esas circunstancias, la pregunta es, ¿qué hacemos para desplazar a la competencia? ¿Qué hacemos para ganarle a nuestros competidores? Y podemos hacer, a lo menos gruesamente, podemos hacer dos cosas. Distinguirnos porque somos mejores, y digo mejores entre paréntesis porque el concepto mejor tiene que ver con una percepción de valor y no con una calidad intrínseca del producto, percepción de valor, o porque somos más baratos, somos más competitivos porque somos más baratos. Por eso es que ocurre esto que tú señalas, que las ventajas distintivas de alguna manera son las que determinan la competencia entre distintas unidades estratégicas de negocio. Veamos, María de Los Ángeles despertó, dice que un grupo estratégico existen distintas unidades estratégicas, por lo que la principal diferencia sería que el grupo ve estrategia global. No entendí mucho. A ver, tenemos distintas unidades estratégicas de negocio. Distintas unidades estratégicas de negocio pertenecientes, por lo tanto, a distintas empresas. Ellos constituyen un grupo estratégico, es decir, se constituye un grupo estratégico a partir de la competencia de aquellos competidores que compiten con las mismas armas. Eso es un grupo estratégico. Grupo estratégico, por cierto, se orienta a la industria. Repito, grupo estratégico está conformado por distintas unidades estratégicas de negocio, es decir, por distintos negocios o distintas empresas que compiten bajo las mismas variables. Exactamente. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo ha estado el día? Parece que cansador el día de hoy. ¿Qué nos dice Claudia? Basándome en mi trabajo, las casas comerciales que prestan plata no son competencia de los bancos. Depende. A ver, la respuesta típica de un consultor a cualquier pregunta va a ser siempre depende. ¿Y por qué depende? No es que esto sea algo casual. Depende porque depende de los contornos de la definición del problema. Porque en el caso que tú planteas, Claudia, las casas comerciales
respecto de los bancos son competencia, sí y no. Sí, en algunos casos, respecto de personas, de crédito de consumo de personas, y esa es la gran discusión que ha habido históricamente con la Cámara Nacional de Comercio, que la Cámara Nacional de Comercio se ha opuesto a que los créditos que entregan las casas comerciales formen parte de la deuda consolidada de las personas como si fuera la deuda consolidada en el sistema financiero. Por lo tanto, hay una discusión abierta. A mi juicio, por cierto que son competencias en ese caso. Pero cuando hablamos de las empresas, ya no son competencias. Cuando hablamos de otros productos bancarios, no. Pero en estos casos puede que sí, porque lo que buscan las personas es una cierta funcionalidad en las empresas. ¿Y qué es lo que busca en un banco o en una casa comercial cuando necesita recursos? Necesita que le presten esos recursos a una cierta tasa en un cierto plazo. Eso es lo que busca. Por lo tanto, potencialmente son competidores todos aquellos que, dentro del marco legal, por cierto, están en condiciones de entregar ese crédito, esa solución financiera a las personas, así sea un banco, una financiera, una cooperativa de ahorro y crédito o una casa comercial. Lo que plantea Luis es cierto, son competencias y por lo tanto es necesario preguntarse y sobre qué base compiten, cuál es la ventaja que ellos con la que operan en el mercado, con la que buscan distinguirse de la competencia, con con la tasa, por ejemplo, con la extensión del crédito, etc. Ojo que en estos casos es bien interesante señalar que lo que tenemos son prácticamente commodities. La industria financiera hoy día está absolutamente comoditizada. No es posible hacer una gran distinción entre el crédito que entrega un banco, una financiera, una casa comercial respecto de otro. No es posible hacer una gran diferencia, a menos que sea la tasa, pero a veces hay tasas preferenciales y por lo tanto terminan siendo igualadas. De hecho, en una condición más o menos equiparada de condiciones, lo que va a ocurrir es que vamos a pasarnos de una entidad financiera a otra y todas nos van a ofrecer más o menos lo mismo. Por lo tanto, la clave para esa industria es cómo se distingue. Y de ahí vienen, ¿no es cierto?, las ofertas que tienen que ver con servicios, a un tangible, que es un crédito, cómo se le intangibiliza a partir de una serie de servicios adicionales. Máximo ha tenido problemas, sí, lo hemos notado porque te has estado entrando y saliendo. De todas maneras, ustedes saben que después se puede ver sin dificultad, se puede ver la videoconferencia, así que pueden repasar las cosas que hemos conversado. Por ejemplo, claro, lo que plantea Luis, la diferencia en los mecanismos de cobranza que se utilizan, en la posibilidad de que a los clientes se les enganche, ¿no es cierto?, con otros servicios que lo hagan permanecer como cliente cautivo, de seguro, otro tipo de crédito, etc. Y esto es bien interesante, por lo que plantea Fernando. ¿El nivel de riesgo de una casa comercial es distinta a la de un banco? Sí. La de los bancos, y de ahí viene parte de la discusión de si las deudas con las casas comerciales debieran estar consolidadas en el sistema financiero o no. Aquí hay un tema de riesgo, porque los bancos deben provisionar los recursos cuando los créditos son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque si son muy riesgosos hay una probabilidad progresivamente mayor a que esos créditos no sean pagados.
En el caso de una casa comercial eso no se produce y por lo tanto están en condiciones de entregar créditos a sujetos de crédito más riesgosos, o sea que tienen más altas probabilidades de no pago. Pero como la prima que paga el mercado finalmente es una prima asociada al riesgo, cuanto más riesgosa es la inversión, más alto es el premio, más alta es la prima. Por lo tanto, naturalmente, una casa comercial tiene tasas de interés que son más altas porque el riesgo de no pago es más alto. En el caso de la... Dice que aquí ocurre una cosa curiosa porque en el caso de las cajas de compensación los riesgos son relativamente bajos. Y son relativamente bajos porque los clientes, si bien es cierto son personas, los clientes finalmente son también instituciones y los créditos se entregan a través de las instituciones. Se entregan a través de las instituciones y muchas veces se hacen acuerdos institucionales de tal manera que las cuotas de los créditos, por ejemplo, sean pagadas directamente por el empleador. El empleador se las descuenta y se las paga. Lo que pasa es que tienen fines que son distintos. Las cajas de compensación lo que hacen es entregar una serie de beneficios a todos sus asociados y por lo tanto no tienen el fin de lucro que tienen los bancos, por ejemplo. Sí, lo que plantea Sandra es absolutamente correcta esta presunción. Parte importante del comportamiento en los mercados tiene que ver con el riesgo. Eh, de hecho, si nosotros analizamos la situación que hay en Europa hoy día, en que la alta volatilidad por decisiones políticas diversas hace que se genere una cierta inestabilidad, eso representa un riesgo para los inversionistas. Es un riesgo y por lo tanto ese riesgo determina el comportamiento de cuánto estoy dispuesto a invertir. Al final, lo que determina al final las decisiones son los riesgos. Si yo percibo que el riesgo es alto, el riesgo de recuperar mi inversión, entonces voy a exigir una prima alta. ¿Cuánto es la prima que hoy día estoy dispuesto a que se me pague por invertir en España o en Grecia? Es más alta que la prima con la que estoy dispuesto a invertir en un bono soberano de Chile, por ejemplo. Exactamente, Fernando. Tienen un fin social, por lo tanto, tienen bajo riesgo y todas sus utilidades las reinvierten, ¿no es cierto?, en sus asociados. El nivel de riesgo dependerá del segmento de clientes que están abocados, exactamente. O sea, aquí uno tiene modelos que le permiten medir el riesgo y el riesgo tiene distintas variables, variables asociadas a la edad, al sexo, al tipo de empleo, a los cambios de empleo, al nivel educacional, a la cantidad de activos que se tienen. Todas esas cosas determinan el nivel de riesgo. Exactamente. Y ahora, a nivel de bancos en general los riesgos son bastante acotados, porque como digo, están permanentemente siendo observados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y no pueden, en consecuencia, no pueden flexibilizar sus políticas
de crédito, porque entonces lo que están haciendo es hacer más riesgosa su cartera. Y una cartera cuando se hace más riesgosa, entonces tiene más probabilidad de entrar en no pago. Si entra en no pago significa que tiene que empezar a provisionar recursos, con lo que disminuye su liquidez y disminuye entonces su fortaleza financiera. Sí, lo que plantea Claudia tiene toda la razón. Tienen un fin social, pero las tasas de interés no tienen nada de social. Exactamente. Las tasas son en general bastante altas. Por eso les hablaba de este caso curioso de las cajas de compensación. Pero tiene que ver con, parte importante de esto, tiene que ver con que las utilidades tienen que ser reinvertidas en infraestructura, en actividades hacia los asociados. Bien, muchachos, ¿cómo estamos? Quiero plantearles un tema adicional de alta relevancia. La próxima semana tenemos programado la videoconferencia nuevamente el día jueves a las 21 horas. Sin embargo, ese día a las 21 horas hay una actividad muy importante para el país. Hay un partido de fútbol. Por lo tanto, quiero proponerles o que adelantamos la clase, la videoconferencia, y nos vamos todos felices a la casa a ver el partido, o la cambiamos de día para el día miércoles a las 9 de la noche. Exactamente, Claudia, ya me he perdido. Eh, ¿qué es lo que piensan? Una alternativa es que dejemos la clase para el mismo día jueves a las 8 de la tarde o la cambiamos para el día miércoles a las 9 de la noche. Bien, secunda la idea del miércoles, Diego. Así es, pues nos perdimos 6 goles el otro día por estar conversando. Estaba interesante la conversación, pero nos perdimos los 6 goles. Miércoles, Claudia también está de acuerdo con miércoles a las 21, todos el día miércoles. Perfecto, por si alguien además logra conseguir entrada y va al estadio, cosa que no va a ser tan fácil. ¿Qué pasó, María de los Ángeles? ¿Qué no qué? Ah, si fuera un partido de béisbol, ahí sí estaría preocupada, pero como es de fútbol, no se preocupa. Ah, Charlie García está el día jueves. Está pasadito ya Charlie García, pero bueno. Ok, bien, entonces, a menos, a menos que no haya otra pregunta, siendo las 22:10, estaríamos cerrando esta sesión. ¿Están todos de acuerdo? Rodrigo, María Los Ángeles, Diego, Sandra, Máximo, Fernando, Encarnación, eh, Claudia, Diego, Rodrigo, Luis, ah, y Fernando y Sandra. ¿Estamos todos de acuerdo? Miércoles entonces a las 9. No hay ninguna pregunta más. No habiendo más preguntas, entonces, no habiendo más preguntas, nos despedimos por el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Espero que les vaya muy bien, que tengan un muy bonito fin de semana, que se recuperen y que puedan hacer sus tareas con tranquilidad. Muy buenas noches.